Hola, gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos, de ver, de oír, por supuesto, y sobre todo de estudiar, de escudriñar las escrituras como lo hemos estado haciendo y como lo hemos estado repitiendo muchas veces, que el propósito de estas transmisiones es dejar semillas, semillas en nuestro corazón y a partir de ellas cada uno de manera personal siga tomando tiempo para leer, para estudiar y para profundizar más en el estudio de las escrituras. Como recordarás, en la transmisión anterior iniciamos el tema que estoy llamando las condiciones o condiciones para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe. Y estamos tomando como base la epístola a los Efesios. Tengo el propósito, espero que tengas la paciencia junto conmigo, tengo el propósito de que leamos esos 6 capítulos que componen la epístola a los Efesios. A mí me impacta mucho, me impresiona mucho ver este énfasis, el corazón del apóstol Pablo, que hace énfasis en varios temas que son fundamentales para la vida del creyente y para la fe. Yo diría, como lo he dicho en otras ocasiones, la fe correcta. Es muy importante, además, que apreciemos que esta epístola está dirigida para seguir motivando la madurez, la responsabilidad, la buena administración de lo que nos es dado en Cristo Jesús. Tomando eso como referencia, entonces hoy tomaremos tiempo para leer el capítulo 2 y el capítulo 3 y comentar brevemente cuáles son los énfasis que hay en cada uno de esos capítulos. Te invito a que oremos y pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te rogamos que nos ayudes para que al estar leyendo las escrituras podamos ser bendecidos y podamos recibir la impartición de tu precioso Espíritu, la impartición de vida, de conocimiento, de gracia, de sabiduría, de revelación. Ayúdanos, porque deseamos genuinamente seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de tu nombre, de tu gloria. Gracias por bendecirnos con tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues te invito por favor a que me acompañes al capítulo 2 de la carta a los Efesios. En la transmisión anterior leímos el capítulo 1 completo y al final hablamos de cómo ese capítulo es tan importante porque nos enseña mucho acerca de cuál es nuestra condición delante de Dios, nuestra condición en Cristo. Eso es muy muy importante y también que podamos comprender cuál es el sentido de la plenitud a la que somos llamados. Vamos a leer el capítulo 2, comentamos cuáles son los énfasis, cuáles son esas condiciones que son fundamentales para el desarrollo y después leeremos el capítulo 3. Dice así, capítulo 2 de la epístola a los Efesios: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean varios temas tan profundos que se plantean aquí. Dice el versículo 4: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como lo mencioné en el capítulo 1, en la transmisión anterior, cada capítulo está lleno de verdades que son muy profundas, que son reveladoras, pero que son determinantes para tu crecimiento, para nuestro crecimiento. Si nosotros queremos fundamentar bien nuestra fe, si nosotros queremos afirmarnos en la fe, debemos tener la iniciativa, el gozo, la intención, la diligencia de poder conocer y comprender lo más posible cada una de estas verdades, porque son lo que le da el origen y el fundamento, repito, a lo que es la vida en Cristo. Seguramente te has dado cuenta cómo es constante esa expresión en Cristo, juntamente con Cristo. Así que este capítulo 2, voy a mencionar tres cosas que expone, de las que hace énfasis este capítulo 2. Número 1, este capítulo 2 expone los fundamentos de la obra de Cristo. Jesús fue a la cruz y el hecho de haber ido a la cruz tiene un sinnúmero de significados, de implicaciones, de alcances. Debemos aprender a no quedarnos nada más, digamos, en el sentimiento compasivo de ver a un Cristo crucificado, sino entender por qué, para qué fue a la cruz. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo nos posiciona eso? ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo nos condiciona esa obra de la cruz? Número 2, también te percataste que este capítulo 2 nos deja ver nuestra condición sin Cristo. Es decir, que el capítulo expone esas características, esas condiciones, esas inclinaciones del corazón cuando
estamos sin Cristo o cuando Cristo no ha venido a manifestarse como Rey, Señor y Salvador en nuestra vida y en nuestro corazón. Y vivir sin Cristo es peligrosísimo, porque está en juego tu salvación, por supuesto. Está en juego la plenitud de tu vida. Y número 3, este capítulo también nos muestra la trascendencia de la obra de Cristo en nosotros. Como te decía hace un momento, cuando tú y yo comprendemos el significado de la obra de la cruz y no solamente el hecho, entonces aprenderemos también a ver mucho mejor qué alcances tiene eso, qué implicaciones tiene eso en términos prácticos, como lo mencioné también, en el aquí y en el ahora. ¿Qué implica la obra de la cruz? Y esto es expuesto en este capítulo 2. Esas son condiciones que son determinantes para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Debemos invertir tiempo para conocer más profundamente esas condiciones. Ahora acompáñame por favor a leer el capítulo 3. El capítulo 3 de la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Nota cómo expone la gracia de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don, y nuevamente menciona el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y otra vez menciona el tema de la gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Seguramente te percataste de ese
ese énfasis en este capítulo 3, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Déjame mencionar 3 énfasis que son condiciones para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Número 1, este capítulo nos enseña la dimensión de la gracia de Dios. La dimensión. Es que ese tema de la gracia de Dios es profundo, realmente es profundo. Para comprender las dimensiones de la gracia de Dios, y no exagero, uno tiene que leer todas las escrituras, toda la Biblia, porque las manifestaciones y las expresiones de la gracia de Dios son continuas, constantes, todo el tiempo. Número 2, este capítulo nos permite comprender el principio del amor como la base de la gracia de Dios. Y esto también tiene una profundidad, porque a veces la forma como Dios actúa para muchos es incomprensible, pero el amor de Dios es la base de su gracia, de la expresión de su gracia. Y número 3, este capítulo nos lleva al conocimiento del amor de Cristo como el recurso para entender y vivir su plenitud. Uno puede vivir la vida en Cristo, pero también uno puede encontrar plenitud en ello. Y eso es algo que yo creo que es muy importante que cada persona en la tierra pueda comprender, porque de pronto se nos va mucho tiempo con afanes, con tristezas, con resentimientos, con justificaciones, y parte de todo ello lo que está revelando o está expresando es que nos hace falta tener un sentido de plenitud, sentirnos realmente plenos mientras estamos viviendo. Y ese sentido de plenitud lo puedes tener en Cristo Jesús. Por eso es tan importante conocer cuáles son las condiciones que son fundamentales para nuestro desarrollo y para el crecimiento de nuestra fe. Pero no solo es la fe entendida en términos de iglesia o en términos religiosos, no, es la fe que tiene que ver con tu vida diaria. Es la fe que tiene que ver con la naturalidad de tu vida, porque ahí es donde Dios quiere ver tu fe expresada en tu día a día, en tu vida diaria, en las relaciones que tienes con todos tus semejantes, en el trato que tienes con las personas cotidianamente, en la manera como hablas, la manera como piensas, la manera como ves las cosas. Ahí es donde se tiene que ver la vida de Cristo, ahí es donde se tiene que manifestar la plenitud de Cristo, en tu relación matrimonial, en la relación con tus hijos, en la relación con tus padres, en la relación con tus empleados o con tus jefes, en la relación con cada persona y en cada escenario o en cada área de tu vida. Así que estas condiciones, comprender la enseñanza, la doctrina, la profundidad de la enseñanza que es revelada en estos capítulos, son determinantes para que tú y yo podamos desarrollarnos y crecer correctamente en nuestra fe. Voy a tomar unos segundos para bendecir tu vida, para bendecir tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, sella tu palabra en nuestro corazón, porque a ti no te podemos ocultar nada y tú conoces las intenciones de mi corazón, de nuestro corazón. Cuando tomamos tiempo para compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, tu palabra, tú sabes que lo que anhelamos es ver tu vida manifestada en ellos, para que ellos puedan además experimentar de una forma viva tu bendición, tu salvación, tu gracia, tu sanidad, tu restauración. Bendícelos, Padre, bendícenos, sellando tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu alegría, gracias por tu diligencia, gracias por mantener la constancia que has venido mostrando en estas transmisiones. Te mando un abrazo y te esperamos en la siguiente transmisión. Bendiciones.